Buenos días, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Futuro del Trabajo, un podcast desde el que exploramos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy en los micrófonos estamos Jordi Serrano. Buenos días, Jordi, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y un servidor, Santi García. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a un tema que está poniéndose realmente de moda. A veces oímos hablar más de una cuestión, de un formato educativo, un formato de enseñanza que está emergiendo con mucha fuerza, que son las denominadas microcredenciales. Para hablar de este tema, hoy tenemos como invitado a Màrius Domínguez, vicerrector de Formación Permanente y Profesional de la Universidad de Barcelona. Buenos días, Màrius, bienvenido. Muy buenos días, Jordi, Santi. Encantado de estar con vosotros. Bueno, un placer tenerte con nosotros para hablar, como decía, ¿no?, de un tema del que últimamente pues, escuchamos mucho, ¿no? Si quieres, para empezar, ¿no?, un poco también para centrar el tema, porque a veces nos da la sensación, cuando oímos hablar de microcredenciales, que no todo el mundo entiende lo mismo. O sea, se utiliza este término con muy diferentes significados. Para vosotros, desde la universidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de microcredenciales? La verdad es que es la primera pregunta más importante que tenemos que hacer. Es un término que se nos ha puesto de moda. Todo el mundo es capaz de hablar de microcredenciales. Además, pensemos que el ecosistema formativo, que es la otra palabra de moda cuando estamos hablando de formación en organizaciones o de formación profesional, pues lo entiende de forma muy, muy distinta, ¿no? Yo creo que, si me permites, destacar 3 o 4 cuestiones, y después tendremos tiempo de desarrollarlas, de qué tendemos de micro y credencial. En primer lugar, credencial. Una credencial no es más que es una certificación, es una titulación académica, ¿no?, en que certificamos lo que son unos aprendizajes que se han obtenido en una formación, ¿de acuerdo? Sustituimos aprendizaje. Hasta ahora hablábamos de aprendizaje, ya no hablamos de aprendizajes en microcredenciales. En microcredenciales hablamos de competencias, que es aquello que sabemos hacer, ¿no? Si un profesional en activo, ¿qué necesidad formativa tiene para desarrollar una tarea concreta? Y sobre todo la palabra de micro, ¿no? Es decir, son píndolas formativas. A mí me gustan mucho a veces ciertas traducciones del inglés, ¿no?, que esas son esas píndolas formativas muy concretas, muy específicas, de muy corta duración, que directamente están enlazadas con un resultado de aprendizaje, con un saber hacer, ¿no?, de cualquier tipo, ¿no? Yo creo que eso es el elemento fundamental que las define. Sí que es cierto que las microcredenciales tienen, porque podríamos pensar que eso no es nuevo. Muchas veces las universidades u otros centros formativos han hecho esto, pero sí que se caracteriza por 2 cuestiones más claras. En primer lugar, el diálogo con el sector profesional. Una microcredencial tiene que salir de esas fronteras, de esos despachos, de esas aulas universitarias y tener ese diálogo con las necesidades del tejido empresarial, con los agentes empresariales. Y, por tanto, es ese tejido empresarial que nos tiene que indicar qué necesitamos, hacia dónde van las necesidades formativas de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Y, en segundo lugar, la otra característica fundamental de microcredencial son los itinerarios formativos. Vale. Una microcredencial ya no son todas esas formaciones larguísimas que hacíamos y que me pasaba 3 días a la semana, todas las tardes, en una facultad aprendiendo asignaturas, etc. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de cuestiones muy concretas que te permitan hacer itinerarios formativos que no son una titulación, no tienen por qué ser una titulación de esas clásicas que todos conocemos, ¿no? Pero sí que te permite acumular, apilar unos ciertos conocimientos muy concretos, muy específicos de una necesidad del mercado profesional. Eso es una microcredencial. Oye, Màrius, y una pregunta, ¿y quién certifica, no? Lo digo porque muchas veces vemos muchas microcredenciales, detrás de algunas, sí que es verdad que hay instituciones académicas, detrás de otras pues no parece haberlas. ¿Esto cómo funciona? Esa es la gran pregunta. Claro, la certificación, pensemos que formación permanente, puede haber muchos agentes certificadores de formación permanente. En España nos caracteriza un contexto, en otros países europeos es muy distinto, pero en España nos caracteriza un contexto en que distintos agentes sociales, si utilizamos el término general, pueden certificar una formación. Un sindicato, por ejemplo,
Nuestros sindicatos pueden organizar y certificar formaciones, la patronal, centros de formación profesional que tienen un cierto reconocimiento o menos, son esos conjuntos de lo que llamamos el ecosistema formativo. Por tanto, hay muchos. Lógicamente, las universidades tenemos un papel clave en ello. Por tanto, hasta ahora sí que es cierto que las universidades habíamos estado poco presentes en este tipo de formación tan concreta y tan específica del mercado profesional, ¿no? Nos parecía que eso quedaba lejano a esa academia, ¿no? A esa ciencia que muchas veces las universidades nos otorgamos. Y yo creo que es el gran cambio que también está provocando las microcredenciales. Las microcredenciales tienen que significar un cambio en las universidades, un nuevo reto de estar mucho más próximos a ese tejido empresarial, a las necesidades sociales. Y, por tanto, desde la Unión Europea y desde, en este caso, el ministerios, porque están implicados Ministerio de Universidades, Ministerio de Ciencia y Ministerio de Trabajo, que son los grandes. Nos están pidiendo a las universidades que certifiquemos, que nos pongamos, digamos, a la vanguardia y seamos un agente de validez y de control de todo esto volumen de certificaciones que están apareciendo y que están creando distintas, digamos, dificultades a nuestros profesionales en activo para distinguir qué es aquello de calidad de lo que es no aquello. Y, por tanto, aunque pueda haber muchos agentes certificadores, hoy en día queda claro que son las grandes universidades las que tienen que tener un papel relevante en ello. Porque volviendo al tema del auge, ¿no? de este formato educativo, de este formato formativo, ¿cuáles son, desde tu perspectiva, ¿no? las fuerzas que están provocando pues, que esto se esté convirtiendo prácticamente, como decíamos antes, en una moda? Yo creo que ha habido la intersección, ¿no? O hemos tenido la capacidad de una convergencia de tres grandes cambios cuando hablamos de comunidades. Un lado, el cambio económico y tecnológico. Sí, el mercado profesional está cambiando a una velocidad impensable en ciertas áreas. Hablar de digitalización, hablar de sostenibilidad, hablar de nuevos retos. Y, por tanto, tenemos un cambio fundamental, que es el cambio que encontramos en la economía, en las empresas y en la tecnología. El cambio digital, sostenible, etc. Eso con unas nuevas posibilidades de la educación digital. Yo creo que bueno, el COVID, pero no solo el COVID, nos ha permitido entender que otras formas de educación digital pueden existir, ¿de acuerdo? Y, por tanto, los MOOCs, ¿no? La Cursa y toda una serie de nuevas herramientas digitales nos permiten ofrecer un tipo de formación adecuada a estos cambios. Y la tercera convergencia es la política pública de apoyo. Es decir, sin la gran apuesta que la Unión Europea ha realizado, con los fondos de resiliencia, con los Estados miembros, ha realizado, y con el traspase que esto ha habido en el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Trabajo, han dado un gran apoyo a las universidades, un gran apoyo a otros agentes formativos para que nos creamos y desenvolupamos microcredenciales. La convergencia de estos tres elementos ha sido la gran explosión de las microcredenciales hoy en día. Claro, porque estamos hablando de un formato, ¿no? de un nuevo formato, un formato emergente que tiene ventajas, pues, tanto para las personas que se acreditan, que obtienen servicios credenciales, como también para la demanda del mercado de trabajo, es decir, para los empleadores, para las empresas que hoy en día, en ese contexto que tú describías, ¿no? de cambio permanente, ¿no? de avance tecnológico acelerado, pues se enfrentan al famoso reto del reskilling y del upskilling, ¿no? de la necesidad de recualificación continua de sus trabajadores para que consigan adaptarse a esas nuevas formas de trabajar que están llegando rápido a empresas y otro tipo de organizaciones. Si tuviéramos que destacar cuáles son las ventajas de este formato, tanto para unos como para otros, ¿tú cuáles destacarías? ¿Cuáles serían las ventajas para los trabajadores y cuáles serían las ventajas para los empleadores?
Yo diría que hay una gran ventaja, sobre todo, en primer lugar, para los que se están formando, ¿no? Para los trabajadores, trabajadoras. Que, ojo, me gustaría destacar, porque supongo que después hablaremos más de detalle, que estamos hablando tanto de trabajadores en activo, personas trabajadoras en activo, pero también como recién graduados, como también personas que sus itinerarios formativos no han pasado por una educación formal e institucionalizada. Por tanto, las microuniversidades también están muy pensadas como una forma de inclusión laboral, en ese caso, y de reconocimiento de capacidades formales, que muchas veces no han tenido, ¿no? Por tanto, pensad que las microcredenciales que hacemos las universidades no únicamente vamos dirigidos a titulados universitarios, ni mucho menos, ¿no? Sino que vamos dirigidos a profesionales en activo que quieren pues, reconocer o quieren el upskilling, el reskilling que tú decías. Ventajas, flexibilidad y accesibilidad. Yo creo que huimos de aquellos formatos formativos de larga duración que son como muy inamovibles, que cualquier cambio en ellos nos implica pues, mucho tiempo, sino que aquí se trata de formatos muy cortos, muy rápidos, con mucha flexibilidad, con cambios muy rápidos y que, por tanto, pueden ser adaptables y flexibles. Y, sobre todo, con un diálogo concreto con el tejido empresarial. Es decir, tenemos que ser capaces las universidades, y aquí creo que es el gran cambio que estamos consiguiendo con las microcredenciales, que tanto el diseño, el pensar qué tenemos que ofrecer, diseñarlos, el profesorado tiene que ser con un diálogo constante con el sector empresarial. Sin ellos fracasamos. Sin esa visión práctica que nos empujan a movilizarnos en nuestro conocimiento, va a ser difícil. Por tanto, yo creo que la flexibilidad que tienen este tipo de formación, la accesibilidad con toda la innovación educativa y la digitalización son elementos fundamentales a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Tanto para las personas que tienen que formarse como también para los empleadores, ¿no? Los empleadores tenemos que tener un diálogo y tienen que estar introducidos en la oferta que realicemos de microcredenciales. Fantástico. Es siempre online, Mario. No, en absoluto, claro. Va a depender de muchísimas cuestiones. Lógicamente, todo lo que es las nuevas tecnologías digitales y online nos ayudan muchísimo, ¿no? Nos ayudan muchísimo a ofrecer ese tipo de formaciones, sobre todo cuando pensamos en un colectivo y podemos hablarlo claramente, de falta de tiempo, de rapidez, etcétera, ¿no? Por tanto, lo online es básico, pero no necesariamente. Hay mucha de la formación que estamos realizando que, por ejemplo, necesita un tipo de instalaciones, ¿no? Imagínate simulación en operaciones médicas, ¿no? O nuevas técnicas de laboratorio en cualquier industria del agua, de la energía, etcétera. Por tanto, lo concreto, lo importante es adaptarnos a las necesidades de la formación, ¿de acuerdo? Entonces, se están utilizando muchísimos formatos, sean online, sean presenciales o sean híbridos. Pero lo que es importante, o lo que estamos intentando fuertemente, y no hablo solo del contexto en el cual me muevo, sino a nivel de sistema universitario, es que tenemos que salir de las aulas universitarias. Yo prefiero irme a Akbar, ¿no? a una gran empresa y estar allí y que los estudiantes o los profesionales estén en sus instalaciones, en sus laboratorios, etcétera, ¿no? Y, por tanto, lo importante es que ese diálogo entre el tejido empresarial y la universidad. Y lo presencial es muy importante. Yo te diría que estamos casi en un 40-60, un 40% de las microcredenciales que hoy existen a nivel del sistema universitario español. Yo diría un 40% están siendo presenciales aún hoy en día, pero muy prácticas, muy concretas, muy rápidas, que puede ser una tarde, un sábado por la mañana, una salida, etcétera. Sí, sobre todo destacáis la flexibilidad, ¿no? Entiendo. Pero es cierto que esa combinación, ¿no? de presencial y remoto es muy interesante, ¿no? Porque también de esta manera estáis dando acceso a personas que a lo mejor por vivir en un lugar remoto, pues tendrían muy difícil, ¿no? Poder acceder a una formación de calidad que ahora, gracias a estas tecnologías, pues sí que es posible, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es decir, yo creo que uno de los elementos fundamentales, y en eso, antes te hablaba del gran apoyo público que ha habido a esto, ¿no? Yo creo que aquí es de reconocer que tanto desde parte de la Unión Europea, pero también parte de las instituciones, de los estados, de las comunidades autónomas, el gran apoyo público que eso. Porque fundamentalmente, yo creo que tienen dos pilares, más allá de la formación concreta, muy fundamentales. De un lado, la inclusión.
Es decir, la formación es un elemento clave hoy en día en nuestras sociedades avanzadas de inclusión económica e inclusión social, y eso es fundamental. Por ejemplo, pensemos en todo aquel colectivo de mujeres fundamentalmente emigrantes que están dedicados al trabajo de cuidados de nuestras personas mayores. Muchas de ellas no tienen ningún reconocimiento formativo ni profesional, pero son excelentes. Entonces, ¿por qué no incluir y hacer procesos de inclusión social bajo la formación de ese colectivo? ¿De acuerdo? Y, por tanto, la inclusión social es fundamental también en estos temas y, de otro lado, también el ser capaz de extender esos cambios digitales y tecnológicos más allá de esos entornos urbanos, de esos entornos, ¿no?, de grandes empresas, y ser capaces de llevarlo a territorios, y si me permites la expresión, que aunque no me guste mucho, de la España vaciada, ¿no?, de esos formatos que nos van a permitir. Por tanto, todo digital es fundamental. Pero, ojo, un digital bien entendido, es decir, un digital, todos reconocemos que en época COVID, por ejemplo, tuvimos que improvisar muchísimo de hacer un digital en que se ponía el formador delante de una cámara y parecía que estuviera en un aula, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando hoy en día digital es otro ámbito el que estamos hablando, ¿no? Por tanto, es fundamental esa visión de inclusividad y accesibilidad fundamental en microcredenciales. Claro, eso es muy interesante porque, por ejemplo, en nuestro podcast tenemos muchos oyentes que nos escuchan desde Latinoamérica. Digamos, esta posibilidad, ¿no?, de acceder a certificaciones de la Universidad de Barcelona desde cualquier lugar del mundo, pues abre un mundo de oportunidades pues, que antes estas personas igual les era mucho más complicado, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Además, yo te diría más, certificaciones digitales, es decir, las microcredenciales es obligatorio, es decir, las universidades hace tiempo que vamos trabajando en certificaciones digitales y el Europass, ¿no?, el famoso Europass, ¿no?, formativo, hace tiempo que vamos trabajando. Las microcredenciales están siendo el gran empuje. Claro. Por ejemplo, el Ministerio nos pide que toda la formación de microcredenciales tiene que estar en certificación digital y en Europass. Y se está trabajando a nivel europeo en una experiencia que yo creo que Francia tiene mucho más desarrollado, que es ese pasaporte formativo, ¿no? ¿No? Si estamos hablando que las microcredenciales ya no son esos programas formativos largos de 30 o 60 créditos, de muchas horas, que te da un título de máster de no sé qué, sino que son píndolas formativas, tenemos que tener como un pasaporte en que un trabajador, una trabajadora, un ciudadano o ciudadana pueda presentar cuál es su itinerario formativo apilable, acumulable y reconocido a nivel europeo. Y eso es lo que también te permite las microcredenciales. Sean realizadas en la Universidad de Barcelona, sean realizadas por un centro formativo en Cádiz o en otro tipo de cuestiones, ¿no? Y por tanto estamos trabajando en mucha consonancia con la Unión Europea y en desarrollar el certificado del Europass formativo en microcredenciales. Es que está muy alineado con este cambio, digamos, de mentalidad, ¿no? Antes ibas a la escuela, ¿no?, unos años, luego trabajabas y luego pues ya te retirabas o te jubilabas, ¿no? Sí, absolutamente. Y ahora estamos en este mundo, digamos, de estudias primero, luego trabajas, luego estudias un poquito más, luego te conviertes, cambias de profesión, ¿no? Este aprendizaje para toda la vida, ¿no?, a lo largo de toda la vida. Exacto. ¿No? Entonces entiendo que esto de las microcredenciales es darle credencial, ¿no?, darle validez a estas microformaciones que ya asumimos que hay que hacer, ¿no? Exacto. Totalmente de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué te diría que para mí ha sido uno de los grandes cambios fundamentales que las microcredenciales están llevando a término, que es traspasar esas fronteras disciplinarias? No hacemos una microcredencial en genética, ni hacemos una microcredencial en química, no. Hablamos de digitalización de un proceso, hablamos de ética. Ética de un químico haciendo gestión de agua o en un genómico. Hablamos de perspectiva de género, sea para un trabajador social, sea para un economista. Entonces, no hablamos, las microcredenciales rompen esas fronteras disciplinarias porque nuestros mercados profesionales hoy en día son transdisciplinarias y tú tienes que saber de ciberseguridad. Te dedicas a comunicación, te dediques o derecho de datos,
Con no lo tiene cual te nada que puedes, ver. te puedes hacer un traje a medida, ¿no? Tú como profesional dices, yo quiero un poquito de esto, un poquito de aquello, y me hago Absolutamente, mi traje a absolutamente. medida, ¿no? Exacto. Yo creo que lo que no hemos conseguido, y lo digo con toda la voluntad, lo que no hemos conseguido en nuestros grados y nuestros másters, que es romper esas fronteras transdisciplinarias, ¿no? Y hoy en día el mercado profesional te puede demandar un economista especializado en nada, pero tanto da que sea un economista, un abogado, un politólogo, etcétera, sino que necesitamos especialistas de los retos, de los grandes retos que hoy en día tenemos en nuestros mercados laborales. Y lo que no hemos conseguido, por razones disciplinarias y de protección de las propias universidades, que quede claro, ¿no? Lo que no hemos conseguido en nuestros másters muchas veces o en nuestros grados, lo tenemos o lo estamos consiguiendo en microcredenciales, ¿de acuerdo? Y que yo pueda realizar una microcredencial en realización de piedras preciosas en orfebrería y tenga una persona de bellas artes y tenga un químico que se dedica a nuevos materiales y nuevas formas de etcétera. Entonces, puede haber esa Pero claro, mixtura. y además una microcredencial la he hecho en la Universidad de Barcelona, otra sobre tecnología me la ha dado Google, y otra X, ¿no? Y Exacto. mi pasaporte de credenciales va acumulando sellos, digamos. Exacto, exacto. Porque imagínate todas las microcredenciales que tenemos con nuestra facultad de matemáticas, de informática. Pues claro, para ello es fundamental ese diálogo con grandes empresas certificadoras como puede ser Google, Cisco, etcétera, ¿no? Entonces es ese diálogo, ¿no? Y por tanto es ese pasaporte de pequeños aprendizajes, de pequeñas capacidades de lo que tú sabes hacer, que rompe esas fronteras disciplinarias, ¿no? Temas de ética, temas de ciberseguridad, los grandes retos que tenemos hoy en día en digitalización, por ejemplo, ¿no? Y esos son los grandes elementos que también tienen las microcredenciales, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Claro, es que realmente una de las grandes ventajas que yo le veo a este formato, ¿no? Es que eh, parece, o yo creo que tiene el potencial para convertirse en la solución de un problema del que se ha hablado durante mucho tiempo, que es el desajuste, ¿no? Entre lo que demandan las empresas, ¿no? La demanda del mercado de trabajo y lo que ofrece el sistema educativo, ¿no? De esta manera, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Si en vez de enfocarnos en las grandes materias, nos enfocamos en los retos concretos, en los desafíos concretos a los que nos enfrentamos, ese ajuste puede ser mucho más dinámico. Absolutamente y constante. Fíjate, ayer mismo ya estaba en una reunión con grandes empresas tecnológicas, del entorno del área metropolitana de Barcelona. Y me dicen, no, no, por favor, yo no quiero más conocimiento, yo no quiero que mis trabajadores tengan más conocimiento de aspectos tecnológicos concretos. Necesito habilidades comunicativas, que no me saben presentar un proyecto, que no saben vender a sus clientes, ¿no? Entonces, decían, no, no, no. La empresa tecnológica lo que necesita hoy en día, esas capacidades, por ejemplo, en comunicación, en interculturalidad, en no sé qué. En cambio, tuve otra reunión la semana pasada con el sector de comunicación, ¿no? El sector gran comunicativo también de Barcelona, y en cambio ellos me hablan de ciberseguridad y me hablan de gestión de datos y me hablan de ética, ¿no? La ética, ¿no? Por tanto, fíjate cómo los distintos sectores profesionales, depende de la formación de los que los vienen sus trabajadores, pues tienen necesidades formativas muy claras, muy concretas, ¿no? Y se trata de, pues, imbricar todo este conjunto. Y como decía, apilable y acumulable. Y, ¿por qué no? Reconocido. Es decir, que yo tengo un trabajador o trabajadora que a lo largo de 5 o 6 años pues me ha realizado 5 microcredenciales de este ámbito o 3, pues eso yo lo pueda compactar y le pueda decir, pues todo eso a ti te permite pues tener un título más amplio, porque también tenemos que ser conscientes que esas titulaciones amplias muchas veces, sobre todo imagínate, ¿no?, en la administración pública, ¿no?, o la gente que tiene que reconocer, pues ¿por qué no darle, pues yo qué sé, con 5 o 6 microcredenciales, pues puede tener un título de posgrado, un título de máster, etcétera. Por tanto, también nos vemos imbrincados, y eso sí que nos toca a las universidades, a buscar estas pasarelas entre esos formatos más clásicos, tradicionales, que no tienen por qué desaparecer, y esos formatos más nuevos, ¿no? Esa imbricación entre ambas modalidades de formación. Claro, eso es muy interesante porque podríamos imaginarnos, ¿no?, un futuro en el que a lo mejor nos encontramos, ¿no?, pues con títulos universitarios que no son otra, que en vez de ser, digamos, Es un un currículum puzzle, un fijo, puzzle.
Sí, son puzzles, ¿no? Son un poco un cóctel, una combinación de diferentes microcredenciales y al final eso tiene un valor X que, bueno, ya se definiría en forma de título. Claro, Exacto. de hecho podrías hacer, ¿no? Hago un par de cursos de tradicionales y hago no sé cuántas Sí, microcredenciales, ¿no? Puedo hacer un Sí, puzzle. no, claro, y además pensando que tenemos que adaptar pues, a los itinerarios personales y formativos de nuestras personas claro. trabajadoras. Es decir, a épocas de nuestras vidas, pues intensamente nos dedicamos a un ámbito pues, personal, por nuestra trayectoria de trabajo de cuidados o de pareja o de vida personal, nos dedicamos más intensamente pues, a la profesión y, por tanto, y otro ámbito que decidimos, pues, ¿por qué no? Pues descansar, formándonos y dedicando un poco más de tiempo a aquello que pues, nos interesa hacer un upskilling o un reskilling. Y entonces seguir un formato un poco más tradicional de formación, ¿no? De estar, ¿por qué no? Pues un día a la semana en una facultad, en unas aulas universitarias y compaginando y combinando pues ciertas formaciones que uno ha seguido en épocas de su vida más de microcredencial, con nuevas tecnologías, etcétera, con otras. Y todo eso conjunto, ¿no? Combinando ese puzzle que decíais, pues me permite situarme pues, en un nivel formativo pues, formalmente establecido distinto, ¿no? Oye, ¿Y cómo te imaginas el futuro de las microcredenciales? Porque una posibilidad es esta, pero eh, Eh, a ver, yo creo que las micronencias es uno de los grandes futuros que tiene hoy en día la formación permanente cuando pensamos en ese tipo de formación adaptada a las necesidades de nuestro tejido socioeconómico, ¿no? Entonces, lógicamente va a continuar un tipo de formación universitaria más formal, en un canal más tradicional, de aquellas personas que necesitan hacer todo un itinerario formativo que siempre hemos entendido, ¿no? De máster, etcétera. Eso va a continuar teniendo su sentido y, lógicamente, su presencia, porque tiene que ser así, como no tiene otro tipo. Pero el otro tipo de formación, yo creo que es el gran futuro, son las microcredenciales, ¿no? Muy adaptada a las necesidades, con una respuesta muy rápida a los cambios y retos del mercado, de las nuevas tendencias emergentes, con una adaptación a horarios, a modalidades, a inclusividad que permita a nuestro sector profesional pues, esa situación de adaptabilidad a esos cambios emergentes, por supuesto. oye, yo, Mario, tengo una duda que es, claro, en este futuro, digamos, de muchas microcredenciales dados por todo tipo de agentes, ¿no? Empresas tecnológicas, especialistas en cada tema, las propias universidades, muchos actores de este ecosistema. ¿Cómo está planteando la Comunidad Europea, si lo sabes, un poco el reglamentar, es decir, esta credencial que emite este actor vale. tiene más o vale más que este otro? Porque tú puedes tener unos de gente que vale mucho y gente, credenciales de gente que no vale tanto, ¿no? Totalmente. Yo creo que es uno de los retos que estamos ahora inmersos. La Unión Europea nos está pidiendo a las universidades que adoptemos ese rol. ¿Cómo hacer, ¿no? esa posición de poder ofrecer un sistema con garantía de calidad para que un trabajador o trabajadora sepa distinguir dónde se está moviendo, ¿no? En todo ese ecosistema. Yo creo que aquí, fundamentalmente, lo que se está apostando hoy en día es la colaboración público-privado, ¿no? Es decir, la colaboración de las universidades. Por eso la Unión Europea y también el Estado español nos está interpelando muchísimo a las universidades que tenemos que estar ahí, porque somos la garantía, ¿no? Es decir, el sistema universitario, con todas las modulaciones que queráis, pero continuamos siendo pues una garantía de una formación rigurosa, etcétera. Y tenemos que hacer esa colaboración, ¿no? Colaboración con nuestro ecosistema formativo que nos permita trabajar conjuntamente, ¿no? Y involucrarnos. Y yo creo que eso es lo que está intentando la Unión Europea, de esa colaboración entre las universidades y el sector profesional. Y bueno, y después, cómo no, vosotros lo sabéis mejor que yo, el mercado es muy inteligente muchas veces y, por tanto, es el propio mercado quien va a reconocer. El propio mercado reconoce a Google una formación que está realizando. Por tanto, el propio mercado tiene sus mecanismos, ¿no? y sus formas
para, pues bueno, para situarse en ese ecosistema, ¿no? Pero yo creo que aquí las Al final universidades... acreditar es prestigio también, ¿no? O sea, necesitas... Absolutamente. Sí que es cierto que algunos lo tenemos más fácil porque el prestigio lo tenemos por la institución a la cual pertenecemos, ¿no? Y entonces, pues claro, universidades como la Universidad de Barcelona, que tiene un prestigio acumulado, pues una microcredencial pues la puede situar. Pero tenemos que estar muy atentos, ¿eh? Yo creo que las propias universidades estamos interpeladas a repensar cómo garantizamos la calidad de esas microcredenciales, ¿vale? Porque es distinto. Yo creo que es muy distinto a lo que estábamos habituados. Por tanto, esa calidad de las microcredenciales es un tema clave también a las propias universidades. Y estamos ahora trabajando en ello. Pero ahora mismo hay un estándar o una validación final, digamos, de la Comunidad Europea que diga, sí, lo tuyo es una microcredencial oficial. Sí, 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 sí. ¿Y cómo funciona ese proceso? ¿Cómo consigues que tu microcredencial sea aprobada? En este caso, primero de todo, sabéis que las universidades, no solo las universidades, otros formadores tenemos nuestros sistemas de garantía de calidad, ¿no? Ojo, que copiamos mucho a la empresa privada, los famosos ISO y todas esas cuestiones, ¿no? Y por tanto, en las universidades tenemos nuestro sistema de garantía de calidad cuando diseñamos o revisamos nuestras formaciones de microcredenciales, cuando hacemos un control de la satisfacción de nuestros estudiantes, ¿no?, en la microcredencial que han seguido y, sobre todo, indicadores de inserción laboral. Es decir, si estamos pensando en formaciones que tienen que tener un claro resultado en inserción laboral, en upskilling, en reskilling, en nuevas competencias, pues es fundamental que valoremos, hagamos un seguimiento de todo en ello. Y todo ello con la colaboración que os decía con los sectores profesionales y empleadores y, por tanto, trabajando con los representantes de empresa, de administraciones o asociaciones sectoriales. Y, por tanto, tenemos todo un sistema de garantía de calidad y de procesos que después nosotros lo ponemos en revisión de nuestras autoridades, en ese caso, pues académicas. En este caso, os digo que trabajamos fundamentalmente, de un lado, con nuestro Ministerio de Universidades, digo ministerio, pero con comunidades autónomas, y por tanto, con todo el control y revisión del Ministerio de Universidades y nuestras comunidades autónomas, y por otro lado, con el Ministerio de Trabajo y las asociaciones profesionales. Y por tanto, aquí con todo el ecosistema del Ministerio de Trabajo, en el que también tiene un control de lo que estamos haciendo. Y las universidades estamos ocupando ese espacio que nos pertoca como grandes formadores, en este caso. Oye, Mario, y pensemos, ¿no?, en algún oyente que es la primera vez que escucha el término microcredencial, que le pica la curiosidad, porque lo que has explicado pues parece que es un tema interesante, que puede ayudar a su empleabilidad, a lo mejor si se trata de un profesional o si se trata de una persona que igual trabaja en el área de recursos humanos de una empresa, dice, hombre, pues mira, este formato puede ser muy interesante para esos programas de recualificación profesional que necesito llevar a cabo para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta mi empresa, etcétera. ¿Por dónde empiezan? ¿Tú qué consejo les darías? Bueno, yo invito a todos los profesionales, sean recién graduados, personas trabajadoras en activo o personas en transición laboral, que exploren la vía de las microcredenciales, ¿no? Yo creo que las microcredenciales son una oportunidad real y accesible para transformar el futuro profesional de una persona, ¿no? Sobre todo aquellas personas que buscan mejorar su empleabilidad o adaptarse a esa constante evolución del mercado laboral, las microcredenciales son claramente su apuesta de futuro, ¿no? Básicamente porque le va a permitir una duración flexible, un enfoque altamente especializado y, sobre todo, con el respaldo de universidades reconocidas que garantizan esa calidad de esas microcredenciales, ¿no? Y además sin comprometer años de tu vida, ¿no?, sino que son muy focalizadas con un formato temporal muy claro, ¿no? Y por tanto yo creo que hoy en día las microcredenciales son la puerta directa al desarrollo profesional, a esa actualización continua de conocimientos y a una reconversión laboral, ¿no? Y por tanto recomiendo que exploren las microcredenciales, los portales de microcredenciales que las universidades tenemos, pero también el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Universidades y nuestras consejerías, a situarse en esa oferta formativa que se está desarrollando hoy en día en microcredenciales.
Bueno, pues yo creo que nos has dado un panorama realmente muy completo, ¿no? Del estado del arte, de la situación de este nuevo formato educativo que estamos de acuerdo contigo, pensamos que tiene un grandísimo futuro y además que resulta pues tremendamente oportuno considerando el escenario, ¿no? al que se enfrentan pues tanto los empleadores como los trabajadores, dado todos los cambios pues que vemos que está sucediendo en nuestro entorno. Así que, pues por nuestra parte, nada más que darte las gracias, Marius. Ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos, bueno, pues dentro de unos meses o así, pues volver a tenerte con nosotros y nos cuentas cómo ha ido progresando todos estos proyectos. Sí, sí, al contrario. Muchísimas gracias, Santi, muchísimas gracias, Jordi, para permitirme pues la oportunidad de poder trasladar algunas ideas sobre este término, ¿no? O esa etapa formativa tan importante como están siendo hoy en día las microcredenciales, y además que yo le auguro un futuro pues claramente esperanzador, y yo creo que va a ser uno de los elementos claves que seguramente tendremos ocasión de volver a hablar de qué está siendo las microcredenciales como formación de nuestros formadores y nuestras personas en activo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.